Ok, muy bien, todos sean bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Voy a pedirles que tomen sus asientos porque vamos a comenzar. Y como siempre les voy a contar una historia y quiero que me prestes atención en esta mañana. Este relato comienza en un espacio de Europa donde hacía mucho frío. Los soldados estaban muy asustados en sus trincheras. Ellos respondían disparos, explosiones y se sentían con mucho miedo. Era el año de 1914. Cada uno de ellos luchaba por sus propios ideales. Pasaban horas y todo se volvía más oscuro y tenso. Entre el silencio y las explosiones comenzó a caer la noche. Imagínate tú que estás aquí, que estás en tu zona de confort. Imagínate tú en esa situación. ¿Qué harías? ¿Cómo estarían tus emociones? ¿Cómo estaría tu proyecto de vida? ¿Cómo estarías en ese día? Entonces, en la oscuridad, donde tú no puedes ver, debes de permanecer despierto, porque ello depende de que tú vivas, que te mantengas vivo, porque estás en un conflicto, estás en una guerra. La noche pasa muy lenta, pero esta vez cesan los disparos y las explosiones, y todo se vuelve más tenso, porque te pregunto así, ¿qué pasó? Porque ya no disparan, porque ya hay explosiones. Estamos en un conflicto armado, ¿qué pasa? Entonces comienzas a hacerte más preguntas. Y entonces pasan las horas y comienza a amanecer. Y desde la trinchera enemiga se escucha que los enemigos cantan una canción. Los soldados están cantando cuando ya comienza a amanecer la famosa canción Noche de Paz. Entonces ahora todo se vuelve más confuso. Puede ser una estrategia, dijo el ejército que veía, estaban cantando. Entonces ahora va a suceder algo más fuerte porque es una estrategia. Y la tensión sube. La alerta es máxima. Cuando de pronto uno de los soldados sale de su trinchera y comienza a caminar con las manos en alto. Con las manos arriba, con miedo, comienza a caminar y comienza a ir al lado del enemigo. Todos le comienzan a apuntar porque es una amenaza. Y el capitán le dice, ¡alto! Bajen sus armas. Él no está armado. Entonces el capitán también se arma de valor y sube a la trinchera. Y con sus pasos, temeroso, respirando con angustia, sintiendo miedo, comenzó a caminar y se acercó ante ese soldado. Mirándole sus ojos a su enemigo, comenzó a acercarse más a él y le dice, mi nombre es Jim. Y él contestó, mi nombre es Otto. Encantado de conocerte, Otto. Feliz Navidad. Esa fue la historia que comenzó en el año de 1914 en la Primera Guerra Mundial. El 24 de diciembre de 1914, estimados hermanos, se marcó un hito en las guerras en el mundo. El ejército alemán y las tropas británicas cesaron sus acciones bélicas para darse una tregua en tiempo de paz, en tiempo de Navidad. Y esta fue conocida como la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial. Y cuenta la historia que ese día intercambiaron cartas, intercambiaron regalos y hasta jugaron un partido de fútbol, donde Alemania ganó a Inglaterra 3-2. Entonces, en diciembre, estimados hermanos y estimados amigos que nos visitan, tus emociones entran en conflicto. Sí, este es el mes más álgido que tiene la persona en manifestar sus emociones. Y viene de la siguiente manera. En lo que va del periodo de este año 2023, se han reportado más de 1.330.000 casos que corresponden a atención en salud mental en nuestro país. ¿En dónde? Primer indicador, se han reportado 343.000 casos de ansiedad. O sea, que para diciembre este monto o esta característica de salud emocional se va a elevar. Segundo, hay 207.000 casos de depresión.
y se pronostica que para diciembre la escala se va a elevar a un 25% más de lo que están viendo ahora, de depresión. Siguiente, el síndrome de maltrato es de 550,000 casos a nivel nacional. Y adivinen quién tiene el puesto número 1. Junín. ¿Y cuál es la provincia que tiene el puesto número 1 en Junín? Chupaca. Chupaca. Indicadores que quiero que tomen en cuenta. Siguiente, el trastorno emocional y de comportamiento en la niñez y adolescencia suma más de 170,000 casos. Tenemos chicos que emocionalmente están mal, hay personas pequeñas que están en el colegio que tienen problemas de aprendizaje, que tienen problemas de comportamiento y muchas más. El siguiente indicador, el trastorno, y en esta situación que tiene que ver con concordancia, lo que vimos anteriormente, es el trastorno del desarrollo psicológico, que es 161,000 casos. Niños que no saben cómo van a pasar de inicial a primaria. O los chicos que terminan de sexto no se sabe cómo van a pasar secundaria, porque ya vemos trastornos en el desarrollo psicológico. Pero no solamente es el desarrollo cognitivo, también hablamos de un desarrollo emocional. Entonces, cuando vemos todos estos indicadores que son alarmantes en diciembre, ¿qué dice la palabra de Dios ante ello? Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Todos abrimos nuestras Biblias y vamos a ver el Salmos 34. A ver, todos vamos a abrir nuestras Biblias, sea digital, sea física, y vamos a abrir el Salmos 34 y vamos a ver el verso 17 al 19. ¿Ya? Muy bien. Y si se han dado cuenta, nuestra hermana María nos ha entregado a la entrada el versículo también que lo tiene. Pero yo necesito que abran sus Biblias. Esto que nos ha dado nuestra hermana María es muy bonito, que van a ir dentro de nuestras Biblias recordándonos el día de hoy. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, verso del 17 al 19. Y para eso voy a pedirles que se pongan en pie porque vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Todos ya lo encontraron? Bueno, hay algunos hermanitos que están buscando todavía, los vamos a esperar un momento. ¿Ya? Y vamos a leer en nuestras Biblias, como les referí, el Salmos 37, capítulo del 17 al 19. Lo voy a leer en la versión de Reina Valera, 1960, que es la versión que yo más, digamos, leo en este tiempo, ¿ya? Dice la palabra de Dios: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos en espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios ante todo lo que va a pasar en diciembre? Porque recordemos, ya estamos a 10. El día más crítico, el día más rojo en una escala de peligro es el 24 de diciembre. Porque ahí sí o sí se van a desatar emociones, sean positivas o sean negativas. Entonces, ante eso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primeramente, dice el verso 17, claman los justos. Vamos a ir desgregando este capítulo por partes. Claman los justos, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los justos? A ver, ¿quiénes se consideran justos? Levanten la mano. Como que hay cierta duda, ¿cierto? ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes no somos justos? Según la justicia, ¿quiénes son los justos? Ya que tenemos aquí hermanos que son abogados, que son policías, que también tenemos hermanos que pertenecen a la salud mental, también en el ámbito educativo. Para ti, ¿qué es una persona justa? Obediente a Dios, correcto. ¿Alguien más tiene algún concepto de justicia? En Romanos, ¿ya?
En Romanos capítulo 2, les voy a pedir que busquen en su casa y lo lean. En Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 nos va a hablar sobre el aspecto de justicia, ¿ya? Pero nos da el siguiente enfoque. Dice en Romanos capítulo 2, haciendo un resumen bastante rápido: los justos son los que cumplen los mandatos de Cristo. ¿Ok? Lo repito. Los justos son los que cumplen los mandatos de Cristo. ¿Y qué son los mandatos? Mandamientos. O sea, hay dos tiempos en los mandamientos, ¿cierto? Lo que está primeramente en Éxodo, mediante la salida del pueblo de Israel, y también los que nos refiere después en Marcos, capítulo 12. ¿A qué mandamientos se estará refiriendo Dios en este momento, en esta parte? Porque si hablamos de los 10 mandamientos, tendríamos que cumplir los 10. Y si estamos inmersos en el pueblo judío, estaríamos cumpliendo la Torá, que es muchos mandamientos para ser dignos ante los ojos de Dios. Pero, si nosotros vemos este cumplimiento de mandatos, vamos a ir a Marcos, capítulo 12, verso del 30 al 31. A ver, vámonos a Marcos, capítulo 12, versos del 30 al 31. Rápidamente, hermanos, porque hoy día sí vamos a cumplir el tiempo preciso, ¿ya? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versos del 30 al 31. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, el primer mandamiento que nos va a ayudar a regular nuestras emociones es amar a tu Dios. Recordemos que el que ama a Dios conoce el amor, porque Dios es muy bien. Entonces, ¿cómo debo actuar en amor? Ya, pero ¿cómo debemos actuar en este tiempo mediante el amor de Dios ante mi prójimo? Muy bien, porque aquí viene la complementación, que es el segundo versículo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Suficiente. Si en este tiempo tú te sientes afectado por algo, o por alguien, o por alguna situación que va a desencadenar una serie de emociones el 24 de diciembre, quiero que te enfoques primeramente en Dios, en el amor de Dios. Y eso es lo fundamental, no solamente con tu familia, también en tu trabajo o con las personas que conoces. Pero el 24 de diciembre, enfócate en tu familia, porque tienes que amar a tu prójimo como Dios te ha enseñado, para que lo ames como Él te enseñó a amarte a ti. Imagínate, yo te pregunto, ¿tú podrías caminar por la calle con una herida sin tratarte? ¿O podrías andar con muchos problemas sin arreglarlos, sabiendo que tienen solución? Es algo parecido en este versículo. Porque el que conoce el amor conoce a Dios, porque Dios es amor. La fuente del amor es Dios. Eso nadie lo va a restringir o nadie lo va a limitar. Por aquí viene cómo tú te comportas ante esas situaciones con la persona que está a tu costado. Mediante las estadísticas que les he leído anteriormente, sí se refiere que en la época de Navidad es donde los conflictos se hacen más fuertes con la familia de manera principal. Pues surgen los resentimientos, surgen los problemas o las situaciones no arregladas en el tiempo, surgen. Pero también vienen los vacíos, que vienen como añadidura ante estas situaciones. Y esto viene mayormente desde que eres pequeño, pues, ¿no? Y vas jalando y arrastrando, y justamente en diciembre se desata todo ello. ¿Por qué? Porque quieras o no, Navidad es algo emocional. Es una fiesta donde mueve emociones.
donde la familia se reúne, donde comparten. Pero si tú no has cerrado o no has arreglado los conflictos, vienen los problemas. Pero aquí tenemos la fórmula que está en Marcos 12 del 30 al 31. Porque dice que los justos, mediante Romanos 20, son los que cumplimos los mandatos de Dios. Y solamente hay Dios. Primeramente tienes que amar al Señor tu Dios. Comprender que eres cristiano. Comprender que el amor de Cristo y su salvación está en ti. Y el segundo, ama a tu prójimo. Sí, tienes que amarlo, a pesar que tiene errores, a pesar que tiene vacíos, a pesar que tienes problemas, porque tienes que comprenderlo. Pero esto no quiere decir que esta persona no arregle sus propias cosas, ojo, porque cada quien se vuelve responsable de uno mismo. Libre albedrío, lo que nos da Dios. Siguiente. En la segunda parte de este versículo que estamos viendo en el libro, dice, y Jehová oye. Claman los justos. Y así ya saben a qué se refiere cuando se dice justo. Y Jehová oye. Y para esto vamos a buscar Primera de Juan 5:15, que también está en su Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:15. Porque sí tenemos un Dios que escucha. Aunque no parece que esté ahí, pero siempre nos escucha. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:15. Y quiero que me prestes atención en este momento. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, hasta las cosas más imposibles que pueda haber en tus constructos mentales o en tus sistemas emocionales, o aunque lo poco o mucho complicado que tú seas como persona, estimado hermano o amigo que me visitas, Jesús, Dios y el Espíritu Santo te escucha. Yo conozco un sinfín de hermanos que me cuentan experiencias que pasan mayormente en este tiempo. Por ejemplo, el proceso de sanidad, que es una situación que Dios maneja de manera específica y exclusiva con cada quien que le pide, porque hay un proceso de sanidad. Y justamente en estas fechas, como les digo, los aspectos emocionales de cada uno están fluyendo, para bien o para mal, de aspecto positivo o de aspecto negativo. Entonces dice la palabra de Dios, si tú le pides, Dios te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre y Dios complace a sus hijos. ¿Que le puedes ayudar en oración? Sí, pero Dios te demanda que tú lo hagas en primera persona, porque dice, Jehová te oye. No Jehová que oye a los demás. Está bien ayudar en oración, pero dice que Jehová te va a oírte a ti de manera específica. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿qué le vas a pedir a Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que te está haciendo daño? ¿Qué herida quieres sanar? ¿Qué vacío quieres mejorar? Posiblemente en el aspecto de salud física, en el aspecto de emociones, el aspecto de relación con la familia. Pues es tiempo, estimado hermano y hermana, que dobles tus rodillas y tú con tu Padre hables a ese nivel, porque Él te va a escuchar, sí o sí. Y se afirma en 1 de Juan 5:15. Entonces, es tiempo de hablar con tu Padre. Y Él sabe lo que hay en tu corazón, porque dice que Él conoce las peticiones que hay en tu corazón. Sabe lo que tú deseas en el aspecto emocional, en el aspecto familiar, profesional, como tú le quieras decir. Él sabe lo que hay. Entonces es tiempo que tú dobles rodillas para que Dios te pueda escuchar en este tiempo de diciembre que es bastante complicado en la salud emocional. Y dice la última parte de este versículo, y nos libra de todas tus angustias.
Yo no sé cuántos han experimentado, porque todos pasamos por diversas situaciones, que cuando tú le pones toda tu carga a Dios, te sientes aliviado. Es mejor que ir a un terapeuta, es mejor que te escuche una persona. Es lo mejor que pueda haber. ¿Por qué? Porque Él te va a librar de todo lo que tú sientes, porque Él te conoce. Pero últimamente se ha generado una codependencia en muchos aspectos de las personas. Podemos depender de papá, de mamá, lo cual es bueno, ojo. Podemos depender de alguien que conocemos dentro de la iglesia, lo cual también es bueno. Podemos hacer muchas cosas de dependencia. Pero eso no quiere decir que tú no puedas asumir esta función de darle tus cargas a Dios. Porque estamos creyendo que si oramos o si alguien intercede, esta persona me va a ayudar. Sí puede proceder, pero lo que Dios quiere de ti y te demanda que tú mismo lo hagas en este tiempo. Por lo tanto, si tú como justo clamas a Dios, Dios te va a oír y Él te va a liberar de todas tus angustias. Versículo número 17 de lo que estamos abordando. Ese es el primer principio, que tú te lo pongas en claro en tu vida. Es tiempo de poner la justicia de Dios en tu corazón por medio de su palabra. Segundo, ora, intercede, pide lo que tú necesitas. Y por último, si tú tienes cargas o alguna situación que tengas que mejorar, Él te va a ayudar con ese proceso. Dice ahora el versículo 18. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón. Mi pregunta es, ¿qué es quebrantado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tienes alguna idea qué es una persona quebrantada? Rendirse a Dios, ¿alguien tiene alguna idea? Ojo, que estamos para aprender, ¿eh? Todos podemos participar, no hay problema. En este versículo, cuando se habla en Salmos, dice, cercano está Jehová los quebrantados. ¿Qué es un quebrantamiento según la RAE? Es que está roto o adolorido. Nosotros, los que trabajamos en salud mental, diciembre, febrero y algunas fechas, por ejemplo, Día de la Madre, son los días donde los especialistas obtenemos más visitas de pacientes. ¿Por qué? Porque, como les dije inicialmente, las emociones juegan un rol importante en el manejo de tu vida. Y en este momento, de alguna manera, yo sé que tú estás pasando por una situación que estás manejando contigo mismo. Por causa de ser cristiano o también por causas individuales. A eso se refiere cuando dice cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Y cuando habla de un quebrantamiento de corazón, está hablando específicamente de tus emociones. Porque puedes estar adolorido, roto, angustiado, depresivo, con cargas emocionales o situaciones parecidas. Y mi pregunta es, en este tiempo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo están tus emociones? ¿Has hablado de Dios con ello? ¿Has compartido con las personas de ello, con las personas que tú crees de confianza? Recordemos que siempre Dios está listo para escucharte y entenderte. Y te va a buscar cuando tú tengas estas situaciones en tu vida. Siempre lo va a hacer. Pero de ti va a depender que lo busques o no, para que te pueda liberar de esa carga o también para ayudarte a restaurarte en tu vida. Porque los cristianos, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, pasamos por una santidad progresiva. Vamos creciendo en el camino. Pero en este camino también tenemos lesiones emocionales o vacíos que vamos ingiriendo en cada tiempo de nuestra vida. Entonces, recordemos que Dios pone esos propósitos en ti, porque cuando tú estés mal te va a buscar.
pero también Él demanda que tú lo busques a Él y tú le hables y le comentes, porque Él sabe cómo está tu corazón. Y la última parte del verso 18 dice, y salva a los contritos en espíritu. Y el reflejo de salvación está en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó este mundo que mandó a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Dios sabe cuando tú estás mal. Dios sabe cuáles son tus necesidades emocionales, cuando te sientes triste, cuando te sientes mal a ese nivel. Y aquí el propósito es que tú, mediante la comunicación directa, hables con Él. Él ya te ha dado una salvación porque a ti te encontró justo. Dios te encontró justo. Y en ese proceso ahora de formación que vas teniendo como persona, Él necesita que tú te comuniques más con Él en este tiempo de manera específica. Y como digo, la salvación es algo que Él eligió para ti. Por eso en Juan 3:16, Él te escogió para que seas salvo. El camino no va a ser difícil, pero sí te iba a darte el soporte, te iba a darte la palabra que tenemos en la Biblia, te ha dado herramientas como la oración. Vamos al siguiente versículo, 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Tú como cristiano, hijo de Dios, justo ante los ojos del Padre, vas a pasar aflicciones. Y dice esta palabra que van a ser muchas. En este tiempo, siendo personas cristianas en proceso de mejora, cuán difícil es amar a alguien que te ha hecho daño. Cuán difícil es ver tu proyecto de vida que no has terminado bien hasta este momento. Cuán difícil es aceptar que muchas cosas que has planificado para fin de año no se van a dar. Cuán difícil es que te sientes enfermo en este tiempo. Cuán difícil es venir a la iglesia. Porque las aflicciones que estás pasando, Dios ya las sabe. Ya las sabe, sí. Pero Él te da lo que nosotros llamamos libre albedrío. Te da a elegir. Y en esta elección, tú eliges o seguirlo a Él o irte al otro lado. En esta elección Él te da escucharlo a Él o escuchar a otras personas. En esta elección Él te da o de seguir preparándote en la palabra de Dios o prepararte en cosas del mundo. Te ama tanto que te ha dado libre albedrío. Pero como repito, en diciembre se desata todo ello. Porque aparentemente, según la sociedad y los estereotipos, todos están haciendo compras, todos están hablando en familia. Ese es el estereotipo. Y la televisión y los medios nos ayudan. Pero en la intimidad, ¿qué es lo que pasa? Pues es tiempo de que tú tomes decisiones para que tomes a Dios en cuenta en tu vida, para que tú hables con Él, cure tus emociones y segundo, actúes con el amor de Dios. Como les refería hace un momento, nosotros, los que trabajamos en salud mental, es el tiempo más crítico porque hay más citas, los teléfonos suenan, hay más apartados. ¿Por qué? Porque en este tiempo las emociones fluyen. Y si no has arreglado tu vida, nosotros los psicólogos no lo vamos a hacer. Porque yo como psicólogo dejo mi estándar, mi profesión, porque yo soy cristiano ante los ojos de Dios. Porque es Él te va a arreglar la vida. Él te va a dar estabilidad emocional. Él va a curar todo lo que tiene roto. Nosotros no lo vamos a hacer. Es por eso, como dijo Pablo, yo dejo a un lado mi profesión, y dijo textualmente, lo pongo por basura, para que tú seas el quien haga. Y en este tiempo, como justo, tú vas a pasar muchas cosas.
Yo no sé cuál será tu estado familiar o emocional en este momento, pero Dios sí lo sabe. Y sabe que en este momento tú vas a pasar lo que estás pasando. ¿Pero qué se necesita? Orar. Necesita escucharte. Necesita saber qué es lo que sale de tu corazón para que Él pueda escucharte y darte el alivio respectivo. Padre, no tengo trabajo. Pídeme, yo te voy a dar. Pero nadie me quiere contratar. Te he dado talentos, hijo. Emprende. Padre, estoy enfermo. Mucho tiempo estoy enfermo y no sé lo que tengo. Voy de un médico a otro y no me dan un diagnóstico específico. ¿Qué te dice tu Padre? Yo soy la salvación. Yo te doy provisión de salud. Yo soy el doctor de los doctores. Confía en mí y yo voy a hacer. Padre, mi familia se ha roto. Aparentamos vivir juntos, pero yo no aguanto más. ¿Qué te dice tu Padre? Pon en mí todas tus cargas. Recuerda que yo te amo, pero también recuerda que debes amar a tu prójimo y asume eso. Dios tiene todo, hermanos, para ustedes. Solamente que nos falta orar, creer y hacer. 3 pasos. Porque vas a pasar muchos problemas y los vas a seguir pasando hasta el último día de tus días. Pero todo, si va con Cristo, va a ser mucho mejor. Recordemos el caso de Pablo. Aún en la cárcel, encarcelado, prisionero, alababa y glorificaba a Dios. Un prisionero no creo que esté bonito, pues en el penal, me libré, no de mi culpa y todo pasa ahí, no. Él estaba mal, pero aún así alababa y glorificaba a Dios. O los misioneros actuales que pasan cada penuria dedicando su vida a Dios. Como en una anterior prédica que realicé, en el Medio Oriente están matando a los predicadores. Los están persiguiendo en la India, porque muchas son las aflicciones. Y date cuenta que Dios lo puede resolver. A lo más pequeñito que tengas, aunque lo que sea que tu mundo tenga muchos problemas, Él lo va a hacer. Entonces, la aflicción es una acción y el resultado de afligir o afligirse. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Y un día yo escuché que me dijo el pastor Jesús Hurtado, un maestro muy cristiano, muy mío, cuando estaba en el seminario: todos los cristianos van a tener que pagar el precio de ser cristianos. Sí, hermanos, hay un precio que pagar. Pero ojo, eso no quiere decir que seas un mártir, porque Jesús ya pagó todo tu cuenta, ya pagó todo. Pero sí hay que pagar el precio de alguna manera. Y esto te lo pongo en tu camino, te lo pongo en tu vida. Cómo tú estás afrontando tu precio de ser cristiano. Porque el cristiano, personalmente, le dice no a la corrupción. Le dice no a las situaciones permitidas por el mundo que son, entre comillas, normales. El cristiano dice no ante situaciones que puedan dañar tu imagen como cristiano y dar esa imagen a los demás. Porque recuerda, más que palabras, son tus actos como cristianos ante el mundo. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Pero hay algo bacán ante toda esta situación. Pero ante todas ellas, te librará Jehová. Les pregunto, ¿a cuántos de ustedes han estado en situaciones que ahora ya no las pasan, como situaciones de peligro, como situaciones de crisis que han pasado y ahora están tranquilos? ¿Cuántos han pasado de esa situación? ¿Cuántos han salido de esos casos? Hace tiempo atrás, hace unos 6 años atrás, yo estaba sentado haciendo mi internado y conocí a un teniente del ejército, que también cristiano, un día vino a mi oficina
y me contó, me dijo, ¿usted es el psicólogo? Sí. Me siento, comenzamos a conversar y me dijo, yo creo que estoy loco. Y dije, ¿por qué te encuentras loco? ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué crees que estás loco? Y me contó la siguiente historia. Él estaba sirviendo en la zona hebraica, que es zona de emergencia, ¿ya? Y entonces me comenta que él una vez recibió una Biblia pequeña, esas Biblias chiquitas azules que repartían los gedeones. Y llegó una a su Biblia y comenzó a leer. Entonces, entre su lectura, sus acciones, su misión, comenzó a tener miedo de lo que pasaba en su entorno. Y un día a él lo tenían que mandar, dice, a hacer patrulla, no me recuerdo bien las zonas, por Pichari al fondo. Y entonces solamente lo enviaron con 2 de sus subalternos. Fue una opción bastante desatinada, sí, porque después cuando se hace una medición de estos asuntos, hay cosas que no funcionan de manera correcta. Él con miedo, y es más, se fueron caminando haciendo patrulla. Y fueron caminando, y entraron en una zona donde esa zona era bastante roja, bastante complicada, con bastante conflicto. Entonces él lo que comentaba, dice, entró con miedo, con los 2 subalternos caminando, y entraron a un lugar, un pequeño poblado donde encontraron una iglesia evangélica pentecostal. Al no encontrar más lugar, se refugiaron ahí, permanecieron la noche, hicieron algunas acciones que tenían que ver con su misión, y al día siguiente regresaron. Cuando estuvieron ahí, su comandante, el que le ordenó, le dijo, ¿cómo hiciste? No entiendo mi mayor. ¿Qué hiciste? Le dijo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Mi mayor no entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo has logrado sacar más de 20 hombres para que te acompañen? Yo solamente fui con 2 subalternos, les doy los nombres, sus características, su hoja de parte, refería a todo eso. Sí, pero te han visto llegar con 20 hombres a esa iglesia, has hecho tu labor con 20 hombres y con los 20 hombres regresaste. ¿Y sabes qué? Habían algunos tarrucos que te estaban viendo y nadie se atrevió a atacarte porque estabas con 20 hombres. El teniente estaba desubicado, por eso me dijo, creo que estoy loco, ¿no? Porque todos afirmaban que él estaba con 20 hombres, pero solamente ha habido con 2, con él eran 3. Y yo le expliqué lo siguiente. ¿Hace qué tiempo estás leyendo la Biblia? Me dice, yo estoy leyendo la Biblia ya casi 2 meses. Pero un día yo entendí, me explicaba él, yo entendí que yo era pecador. Yo entendí que necesitaba que Dios viviera en mi corazón. Y me arrodillé solo ahí en medio de esa inmensa selva y clamé y le dije que Dios ingresara a mi corazón. Todos dijeron que estaba loco, pero no me importó y lo hice. Y con esto yo entendí lo siguiente, que cuando Dios quiere entrar a una persona no debe utilizar tal vez a un predicador, a nadie, porque Dios también actúa a ese nivel. Y entonces él tuvo revelación de manera natural y Dios ingresó a su corazón. Y lo que pasó, y lo expliqué, es que Dios te está protegiéndote, porque Él tiene algo más grande para ti. Tú no estás loco, porque lo que hizo contigo fue enviarte ángeles que ante los ojos de las personas se materializaron y tú volviste sano y salvo de tu misión. Así es nuestro Padre. Si te falta provisión, Él te va a proveer. Si te falta amor, Él te va a dar amor. Si te falta una figura de autoridad, alguien que seguir, Él te lo va a dar. Si te falta un hijo, Él te lo va a dar. Si te falta salud, Él te lo va a dar. ¿Qué nos toca? Confiar. Este teniente confió, ya han pasado 2 años, ya ascendió y es el primero que anda con su Biblia para donde lo llevan. Y es el mejor predicador que tenemos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Se apellida Prado, si lo quieren buscar. Entonces, Dios te va a librar de muchas cosas, pero también te va a proveer. Y que ya aquí viene el asunto importante, estimados hermanos, que tienes que
creer. Porque Él va a ser contigo en su debido momento y en su debido tiempo. Hay que esperar el tiempo de Dios. Algunos queremos, y la cultura de aquí de Huancayo es que las cosas las queremos ya, ahorita, para ayer decimos. Pero recuerda que Dios tiene un tiempo específico para cada uno de nosotros. Entonces, conclusiones. Primera conclusión. En estas fechas no pelees contigo. Soy un mal hijo, no merezco nada. Fui malo con mi pareja. No pelees contigo mismo, no lo hagas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Perdón. Clama y obedece los mandatos de Dios. ¿Quieres buscar amor? Dios es amor. ¿Quieres buscar paz? Dios te da paz. ¿Quieres sanidad? Dios te va a dar paz. De ti depende. Porque cuando tú salgas de acá, tú vas a tomar tus propias decisiones de manera autónoma. No va a estar el pastor, no va a estar los líderes, no van a estar nadie atrás tuyo. Dios va a hacer que tú tomes tus propias decisiones. Entonces, una vez más, no pelees contigo mismo, ni pelees con tu familia de manera emocional. Antes de hacer eso, una técnica, frena. Vas a entrar en conflicto, frena, retrocede, entra a un lugar secreto y ora. Eso te va a ayudar. Ora. Es que no puedo, no sé, esto me pone mal, reacciono mal, quiero portarme mal, o quiero gritar, o quiero decir tal cosa. Retrocede y ora. Ora. Eso te va a ayudar más que hablar con una persona. Ora. Y sigue obedeciendo los mandatos de Dios. Obedece. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo como contigo mismo. Siguiente conclusión. Habla con Dios por medio de la oración, inmediatamente. La forma más infalible, más técnica, más concreta. Habla con tu Padre en este tiempo. Agradécele por todo lo que ha hecho en tu vida. Y también pídele cobertura, protección. Pídele lo que tú quieras porque Él te va a complacer. Pero ojo, no esperes una respuesta inmediata. Espera los tiempos de Dios, pero sigue hablando, sigue orando. Tercera conclusión. Perdona y perdónate. Sí, perdona y perdónate. Yo te sugiero que en este tiempo hagas como una especie de autoevaluación en tu vida y perdónate, primeramente tú. Porque yo para perdonar, primeramente yo tengo que estar bien conmigo mismo. Primeramente yo tengo que estar restaurado, curado y todo el detalle. Y después perdona a las personas en este tiempo. Porque de ti va a depender. Entonces, estimados hermanos en Cristo, este tiempo es difícil, entre comillas, pero ahora va a depender de ti y cómo Dios hace que todas las cosas mejoren en ti. Y ese reto que tú te pongas, que quiero ponerte en esta tarde, en esta mañana, pon las cosas en orden en tu vida mediante la palabra de Dios y actúa de manera precisa y específica. Porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y Él nunca va a dejarte desamparado y solo. Vas a ponerte de pie, por favor. Y vamos a comenzar en este momento agradeciendo a nuestro Padre y decirle: Señor, en esta mañana, Padre Santo, venimos ante ti para darte la honra, la gloria y el honor. Señor, en este momento, Señor, te reconocemos como único creador de los cielos y de la tierra. Creador de la vida, creador, Señor, de todo lo que podemos ver. En este momento, Señor, te damos las gracias, porque un día, Señor, tú te acordaste de nosotros por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Y lo mandaste, Señor, a morir a nosotros por cada una de nuestras faltas y de nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor, porque, Padre Santo, no escatimaste presencia, no escatimaste, Señor, ninguna situación, solamente mandaste a tu Hijo para demostrarnos que con el amor se hacen muchas cosas. Padre, en esta mañana también venimos ante ti para decirte, Señor, que nos sanes, Padre Santo. Nuestras emociones, Padre Santo, van a depender de ti. Van a depender también de ti, Señor, todo lo que pase en este tiempo.
Pero tú demandas, Señor, que nosotros hablemos para que tú nos escuches. Y en este tiempo, Padre Santo, te pido que sigamos, Señor, tu camino y tu línea. Y en este momento, estando tú solo, te voy a pedir que le pidas a Dios de manera personal en qué es lo que tú necesitas mejorar. Porque en este momento solamente estás entre tú y el Padre. Y te voy a pedir que le digas en qué tú necesitas sanar, en qué tú necesitas curarte o qué necesitas perdonar.